Hoy les voy a compartir qué significa abandonarse en las manos de Dios en la Iglesia Católica y cómo se practica en la vida cotidiana para llegar a la santidad, que es la perfección que Dios quiere de cada uno de nosotros. Él mismo nos dice: sed santos como yo soy santo. Primera de San Pedro 1:16. Y la santidad implica perfección. Así que, partiendo del hecho de que Dios quiere nuestra perfección, debemos reconocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y esforzarnos por responder a ella. Debe ser nuestra regla suprema de vida. Por tal motivo, seremos perfectos en la medida que hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. La voluntad de Dios se puede resumir en el cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios y en el cumplimiento de los mandamientos de la Iglesia, también en la práctica de las obras de misericordia. Sin embargo, si somos conscientes de que Dios es el centro de nuestras vidas, debemos ver la voluntad de Dios en todos los acontecimientos de la vida. Esto quiere decir en todo lo que nos sucede, en la enfermedad y en la muerte, en la aflicción y en la consolación, en la adversidad y en la prosperidad, es decir, en todas las cosas que no son previstas. Principalmente debemos ver la voluntad de Dios en las tribulaciones, que por más que Él no las ama, por sí mismas las emplea como un recurso para satisfacer el orden, reparar nuestras faltas, curar y santificar las almas. Dios, en su infinita omnipotencia, saca del mal un bien, y para eso hace que nuestras faltas y las del prójimo sirvan a la santificación del alma por la penitencia, la paciencia, la humildad, la mutua tolerancia, etc. El gran ejemplo de la obediencia a la voluntad de Dios lo vemos en Jesús, que obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz. Así que cada vez que nosotros cumplimos con un mandamiento y no practicamos la caridad, cada vez que incumplimos un mandamiento y no practicamos la caridad con el prójimo, estamos siendo desobedientes. Y en tal caso nos rebelamos ante la voluntad de Dios y queremos hacer la propia. Es más, muchas veces queremos es que Dios haga nuestra voluntad y no nosotros la de Él. ¿Cuántas veces las personas, después de realizar una novena, ir a misa, orar constantemente por algo que les interesa, se enojan con Dios porque no lo han obtenido? No han obtenido lo que quieren, algunos hasta dejan de orar e incluso pierden la fe. Esto se da porque no han entendido que a Dios no se le puede manipular y que Él no tiene por qué darnos lo que le pedimos. En otras palabras, se busca los milagros del Señor y no al Señor de los milagros. La obediencia, en efecto, nos despega y purifica por las múltiples renuncias que impone y más aún por la abnegación del juicio y de la voluntad propia. Cabe mencionar que, según San Alfonso, la voluntad propia es la ruina de las virtudes. Por tal motivo, en la medida en que con generosidad adaptamos nuestro querer al querer de Dios, vamos adquiriendo más o menos la perfección del alma, que se puede resumir en 3 grados. Primero, cuando las cosas que suceden el hombre no las desea ni las ama, pero quiere sufrirlas antes que cometer un pecado por huir de ellas. Segundo, se da cuando el hombre no desea los males que le suceden ni los elige, pero después de que le pasan, los acepta de buena gana para agradar a Dios. Tercero, se da cuando el que sigue a Dios por el gran amor que le tiene al Señor de señores, no solamente sufre y acepta de buena gana las penas y trabajos que le envía, sino que los desea y se alegra mucho por ellos, por ser la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de esto es cuando los apóstoles se alegraban por haber recibido ultrajes en el nombre de Jesús. Estos 3 grados de perfección se pueden resumir en una frase de San Francisco de Sales, quien decía: nada desear, nada pedir, nada rehusar.
En otras palabras, abandonarse a la voluntad de Dios, lo que requiere el ejercicio constante de la caridad y las demás virtudes. Es decir, que está compuesta de una fe perfecta, de una esperanza entera y confiada y un amor puro y fiel a Dios. En este sentido se puede decir que la salud como la enfermedad son un don de Dios, nos los envía para probar nuestra virtud o corregirnos en nuestros defectos, para mostrarnos nuestra debilidad o para desengañarnos acerca de nuestro propio juicio, para desprendernos del amor a las cosas, de la tierra y los placeres sensuales, etc. Cabe aclarar que tenemos el deber de cuidar nuestra salud, pero sin caer en exageraciones. Pero si a pesar de los cuidados llega la enfermedad, debemos verla más que como un obstáculo, como un camino que lleva a la santidad. Es decir, hace más vivo el deseo del cielo y el amor de Dios. Para lograrlo, debemos implorar constantemente a Dios la humildad y la perseverancia final. Es decir, que no dejemos de buscarlo hasta que nos hayamos encontrado con Él en la eternidad. Espero que el tema les sirva para su crecimiento espiritual. Los invito a dejar sus comentarios. Gracias por la atención prestada. Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.